Vamos a trabajar con algunos de los elementos de la teoría social en Marx, que integran no solo una parte central de la historia del conocimiento sociológico, sino también una de las áreas más ricas en el debate intelectual sobre lo social que recorre desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Recompuestas con nuevas dimensiones o nuevos significados, como referencia directa o como antagonistas, las categorías y perspectivas que Marx instaló o desarrolló siguen presentes, como lo están las que consignamos bajo los nombres de Weber o Durkheim, y sin duda merecen ser consideradas parte precursora de la historia de la sociología y no todavía integrar la nómina de sus antecedentes, como puede ocurrir con la obra de pensadores importantes como Comte, Saint-Simon, von Stein, Dilthey, von Jhering o Spencer incluso, que todos autores que en su momento fueron muy influyentes. A diferencia de otros autores, Marx no oculta la intencionalidad sociopolítica, no académica de su trabajo, porque de hecho enmarca la necesidad de desarrollar un conocimiento científico de la vida social con el objeto de intentar transformar la realidad. Esta noción de Marx del uso de la ciencia es un gran resumen del propio tiempo ideológico en el cual Marx está pensando y que tiene que pensar. Es decir, es una época en la cual el conocimiento es también poder. Y eso se verifica en la diversificación de las ciencias a partir de la filosofía, en la especialización de los conocimientos. Se despliegan en todo el universo de objetos de estudios posibles para controlar aspectos distintos de las realidades. Ninguna ciencia en realidad escapa a las posibles utilidades que pueda tener. También revela una característica del conocimiento en el siglo XIX, que es la búsqueda de la verdad frente al error. Vamos a ver cuando se trate de desvelar lo que oculta la ideología, por ejemplo. Es instalar una verdad también frente a los mitos, porque hay una lucha todavía contra el pensamiento religioso tradicional en Occidente, y contra la ficción ideológica propiamente dicha, contra lo que se dice de distintas maneras de lo que deben ser, por ejemplo, las relaciones sociales y de todo tipo, y que en realidad son encubrimientos de relaciones de poder y dominación. El sentido común puede decir que lo mismo ocurre con la ciencia en nuestros días, y que esta lucha de la verdad contra el error, contra la ficción. Sin embargo, actualmente el desarrollo científico se orienta mucho más a la reducción del error propiamente dicho, el aumento de la precisión y sobre todo a la aplicación práctica. En todo caso, esa brutal confesión de la búsqueda del conocimiento de lo social como un arma, así lo describe Engels en el panegírico, durante el funeral de Marx, en Highgate, es también un fuerte indicio de qué elementos se harán presentes en la propia teoría, ¿no? Del conflicto, las contradicciones históricas, la idea de progreso constante que está ideológicamente instalada en la época, y la superación de las condiciones existentes, que es algo bastante característico del pensamiento en Marx, cómo generar revolución con la propia teoría, ¿no? Es decir, una teoría que deje de observar la realidad, parafraseándolo más o menos, para poder transformar la realidad, es decir, convertir la ciencia en un arma política, es un arma en el sentido de una herramienta útil para controlar aspectos de la realidad. Creo que por eso en Marx se desarrolla una idea de la historia que no solo era evolutiva, progresiva, algo que ya no era para nada una novedad, había toda una filosofía de la historia al respecto de la evolución, generalmente por estadios, algo muy propio, por ejemplo, en el trabajo de Comte. Pero en Marx hay también una visión de una historia que es superadora de sí mismo. Si algo tienen en común Marx, Durkheim y Weber, es esa conciencia del cambio inevitable de las condiciones del presente. La historia es una historia dinámica. Las cosas van a cambiar y la cuestión es cómo van a cambiar. En Marx este progreso no se da, como en Durkheim, solo por el incremento cuantitativo, diríamos, de la división del trabajo y el aumento de la productividad media en la sociedad, ni solo como en Weber por el aumento de la racionalidad aplicada y la desaparición gradual, pero segura, creciente, de aspectos de la realidad social no regidos por decisiones jurídico-políticas del Estado, lo cual describe con un miedo y una tristeza muy liberales. En Marx, las tendencias históricas sostenidas por intereses contrapuestos, en la sociedad vinculada al modo en que la propia
historia humana se desarrolla, suponen cambios radicales en las condiciones existentes en la sociedad. Nuevas fisonomías, nuevas geografías sociales. La filosofía de la historia en Marx es ya una reflexión y una proyección de los cambios sociales, políticos y económicos inducidos por los procesos que llevaron a las revoluciones burguesas, pero anticipando también un movimiento de revolución hacia un nuevo estadio de formas sociales, nuevas sociedades, que mediante la idea de la igualdad a ultranza, o sea, defender los propios principios liberales declarados, al contrario de lo que ocurría realmente en el mercado, o en el mundo, por decirlo así, en el mundo social, la idea era precisamente llevar esta noción de igualdad a todos los terrenos de lo social. No solamente a lo formal, a lo político, a lo jurídico. Ya vamos a ver que igual son igualdades con cierta trampa, por decirlo así. Al mismo tiempo, en Marx, esa filosofía de la historia invierte la idealización de la propia historia y la contempla como una continuidad de procesos materiales. Por esta razón denomina su doctrina materialismo histórico y lo opone al idealismo en el desarrollo de la historia y del progreso de la conciencia humana, como dice Hegel, de la fenomenología del espíritu, la ciencia de la experiencia de la conciencia, y entiende en el mismo sentido su razón política última de la historia, proponiendo la llegada a una sociedad igualitaria y justa por medio de la eliminación de las contradicciones económicas en la estructura social, que se extendería al resto de las contradicciones y conflictos, lo que llama socialismo científico, principalmente en este caso en oposición al socialismo idealista francés, al socialismo utópico. El punto de partida para esta experiencia es la verificación del carácter material de la existencia humana y de su realización por medios sociales. A diferencia de Weber, en quien la relación social es producto de una determinada interacción entre actores que siguen en forma racional sus propias decisiones e intereses, pero teniendo como expectativa y referencia las conductas de otros, también dentro de un contexto histórico determinado que Weber teóricamente no alcanza a explicar, sino como un producto continuo de esa actividad de los actores. En Marx, las relaciones sociales son la base misma de la existencia material, la forma específica en la que el ser humano reproduce su vida material, y por eso fija su atención en las relaciones de producción, el modo en el cual las personas se asocian para dividir el trabajo y producir sus medios de vida. Estas relaciones básicas son relaciones que califica como necesarias, pues sin ellas ninguna de las partes realiza la reproducción, la continuidad de su existencia. ¿Sí? Hay una socialización de la división del trabajo. Mejor dicho, la división del trabajo es propiamente socialización de la producción. Pero estas relaciones son también, y esto es muy importante, independientes de la voluntad. Este último aspecto es el que establece la condición histórica esencial de esas relaciones productivas. Y también la condición histórica esencial de las personas, de los sujetos, porque las personas no eligen qué y cómo producir, qué y cómo producen sus medios de vida, sino que son creadas por ciertas condiciones históricas y las reproducen, aunque las contradicciones existentes terminen por alterarlas de manera también necesaria. Es otro aspecto de la evolución histórica. A la agregación, a la aglomeración, diríamos, de las relaciones sociales de producción, a sus características y modos de funcionamiento, Marx identifica como las fuerzas productivas de la sociedad. Estas fuerzas son las propias relaciones de producción conjugadas entre sí, en un entramado de producciones y consumos y de distribución. Y no deben confundirse con los medios. Los campos, las fábricas, las minas, los ríos, las fuentes de agua, los bancos de peces, las oficinas, por ejemplo, con la actividad humana, son factores de producción sobre los que pesa el aspecto simbólico de la propiedad particular. Su fábrica, mi oficina, nuestra mina, nuestro permiso de pesca. En todo caso, estos factores de producción están definidos por las propias relaciones de producción que incluyen un determinado estado del conocimiento social disponible. Nadie puede declarar que tiene la propiedad o que trabaja en una fábrica de acero si en una sociedad determinada no solamente no está el conocimiento para producir la aleación de metales que configura el acero, sino todos los elementos que encadenados permiten la producción del acero, que son muy complicados. No cualquiera puede instalar una acería, son muchos factores productivos conjugados e interactivos para poder hacer
casi cualquier emprendimiento. Piensen en cualquier fábrica moderna, una automotriz o incluso una procesadora de alimentos. Son organizaciones muy complejas. En todo caso, este conocimiento disponible no es tanto resultado de la mayor o menor capacidad intelectual de las personas, ni siquiera por su acumulación, digamos, como parece entenderse en Weber, porque hay un estímulo social, por ejemplo la máquina de vapor, que es fundamental para el desarrollo de la modernidad industrial. No es que apareció por el genio de Cugnot o de otro investigador en Inglaterra. Mucha gente estaba ocupada al mismo tiempo de investigar en esto que eran el vapor de agua y sus posibilidades de transformar el movimiento, de transformar la energía térmica en energía dinámica, en mover una máquina. El ejemplo clásico, por supuesto, es la locomotora. Este conocimiento sería un acontecimiento histórico vinculado al estado efectivo de las relaciones de producción. Los productores de este nuevo conocimiento son producidos en relaciones de producción. Bueno, un contexto de las relaciones de propiedad serían un reflejo jurídico del tipo de relaciones de producción predominantes. El sistema jurídico estaría orientado en esta estructura de pensamiento, sobre todo a defender el funcionamiento, y permite conectar este funcionamiento con, bueno, la actividad represiva, policial o activa de las distintas organizaciones estatales. Por eso son tan importantes para defender la propiedad privada. Marx se sitúa en un sentido de la historia en el cual el progreso es interpretado como una sucesión de etapas claramente diferenciadas, pero en esta sucesión de etapas las relaciones de producción superiores, porque son más productivas, vienen a reemplazar a las que las precedieron cuando estas últimas están agotadas y ya no son capaces de aumentar su propio desarrollo. Entonces, esas relaciones de producción traban el desarrollo, dice Marx, de las fuerzas productivas, y eso desencadena un periodo de revolución social para instalar relaciones de producción superiores, lo cual se verifica o se verificaría tanto en un cambio de las relaciones de producción predominantes como, obviamente, en las formas político-jurídicas de interpretarlas y de sostenerlas, que determinan a su vez las formas de distribución y apropiación del conjunto de los bienes y servicios que se producen en una sociedad determinada, incluyendo la producción de nuevos seres humanos en cuanto tales, es decir, lo que hace a la educación, la crianza, la integración social, la reproducción, digamos, en todo lo que no es la parte divertida. Relaciones de producción predominantes, esclavistas, feudales, capitalistas, comunistas, determinan para Marx entonces la existencia de un modo de producción. Está delimitado por el alcance de estas mismas relaciones, que será más amplio cuanto más numerosas y productivas sean, y las formas, bueno, de la propiedad que las representan. Tenemos así al esclavismo como modo de producción, en donde la propiedad está dada en la forma directa de la apropiación de una persona por otra. Bueno, a veces es directa, como en el caso de Grecia, Roma, el esclavismo moderno en América, o indirecta, como es el caso del esclavismo a través de un aparato estatal medianamente centralizado, como es el caso de la civilización egipcia y algunas civilizaciones mesopotámicas, alguna parte de la antigua China, de la antigua India. No todo eran castas en la antigua India. Hay también ejemplos de sistemas mixtos en este sentido, ¿no? Tenemos también el caso del feudalismo clásico, que es una categoría de sociedad estamental que encubre muchas modalidades también, pero donde la propiedad es sobre determinados aspectos políticos y religiosos de la vida de las personas, que no necesariamente pertenecen a un señor feudal o a un obispo, pero están atadas a la tierra y a las producciones que estos señores feudales o obispos administran, o abades, por ejemplo. Tenemos formas de comunismo primitivo, en otros. Toda propiedad es comunal porque se desconoce otra manera de distribuir lo que es producido socialmente, ¿no? No es necesario, diríamos. En definitiva, todas estas experiencias históricas tienen obviamente también modos específicos de relación material y simbólica con la naturaleza. Varían notoriamente en formas e intensidad en variedades. O sea, no es lo mismo el impacto ambiental y la capacidad de control y de recreación de la naturaleza en el capitalismo, o incluso en un imperio tradicional, que en pequeñas comunidades cazadoras-recolectoras, por ejemplo. Sí, que son sociedades mucho más estables, pero mucho menos dinámicas también. Y por supuesto, cuando hay un encuentro de civilizaciones entre una sociedad pequeña, con escasa actividad, y una sociedad más diversificada, más grande, más poderosa, capaz, por ejemplo, de producir ejércitos,
Las consecuencias son conocidas. Finalmente tenemos lo que es para Marx el epicentro de la reflexión social en este sentido, que son las relaciones de producción propias del sistema capitalista, el desarrollo de su pensamiento para combatir la existencia de esas relaciones. Entonces es a donde va a fijar más su atención, o va a ser el foco, el prisma con el cual va a mirar el resto de las relaciones de producción y de modos de producción. Relaciones de producción capitalistas que se caracterizan por dos elementos fundamentales. Uno es la libertad formal de todas las personas para establecer las relaciones de producción, y la más o menos estricta defensa de la propiedad privada de los medios sociales de producción, nuevamente los campos, las minas, las fábricas, el dinero que se puede hacer circular, los locales comerciales, maquinarias sueltas y herramientas de toda especie. El otro aspecto es la orientación del sistema a la producción de mercancías, no a bienes de uso y consumo directo de los productores, sino mercancías en el sentido de que son cosas producidas para ser colocadas en el mercado. Yo a lo mejor no me gusta comer frutillas, pero soy un productor de frutillas porque es un buen negocio. Las vendo caras en el mercado y gano mucho dinero. Entonces voy a seguir produciendo frutillas aunque sea alérgico a las frutillas. No produzco para mi consumo personal, sino para ofrecerlas como mercancía en el mercado. Para Weber era suficiente que una persona hiciera cálculos para obtener de una determinada actividad una ganancia dineraria para hablar de capitalismo. En cambio, para Marx, las relaciones capitalistas de producción, propiedad privada y producción de mercancías, es lo que constituye el capitalismo como modo de producción, lo cual no implica que no puedan existir otras relaciones de producción. El capitalismo ha convivido con muchos tipos de relaciones de producción. Citábamos, por ejemplo, el esclavismo moderno. Ahora bien, un sistema orientado a la producción de mercancías tiene una particularidad. No se produce lo que la gente necesita, sino lo que puede intercambiarse por dinero en un determinado mercado, produciendo una ganancia. Es decir, muchas de las cosas son bienes esenciales, alimentos, vestimenta, casas, pero muchas otras son mercancías que existen porque pueden venderse. Y de hecho conocemos muchos medios, publicidad por ejemplo, para hacer que la gente empiece a necesitar, querer, desear y tratar de obtener cosas que antes ni siquiera se había imaginado que existían. En otro video analizaremos con más detenimiento este proceso, que es fundamental para comprender las consecuencias prácticas de la existencia de las clases sociales. Porque aunque Marx reconoce con precisión la existencia de varios tipos de relaciones sociales caracterizadas por una muy desigual distribución de las recompensas materiales y simbólicas, el modo de producción capitalista se caracteriza por una disociación muy marcada de las necesidades materiales inmediatas y las mercancías, sean bienes o servicios, que se producen. Por esta razón, una persona puede participar de la producción de todo tipo de bienes que jamás usará o siquiera querrá utilizar, pero que encuentran sentido en el mercado que las distribuye para consumo. En lo posible, en estas instancias, por ejemplo, para el consumo masivo. Cuanto más masivo, mejor. El hecho es que en este modo de producción capitalista, orientado a la producción de mercancías y con trabajadores formalmente libres, pero dependientes de los medios de producción que están en manos privadas, con mayor o menor participación estatal, privadas en general, es esta distinción entre propietarios y no propietarios de los medios de producción lo que establece la diferencia de clases sociales, y es su condición de existencia y posibilidad. La distinción, repito, entre propietarios y no propietarios de los medios sociales de producción. Porque, aunque sean privados, siguen siendo sociales en el sentido que el operador privado, el dueño de una fábrica, normalmente no puede hacerla funcionar solo. Son muchas máquinas, muchas actividades, muchas cosas, entonces soy dueño de una fábrica en la medida que tenga también que contratar trabajadores para que esa fábrica produzca. En este sentido, la producción es social. El trabajo está socialmente dividido y es la única manera en que resulta progresivamente productivo, a su vez, aumentando esta división del trabajo. En este caso, la diferencia de clases sociales es una distinción económica, estructural, ¿sí? No simplemente de cantidad de dinero, como podría pensar Weber en alguna instancia, pero es una distinción económica que no es solamente económica. Aunque impere también la igualdad política formal, el capitalismo no la necesita tanto como a la relativa independencia personal, esta igualdad política. Hay otro aspecto de la teoría marxiana, para distinguir del marxismo posterior, que debe tenerse en consideración sobre este punto. Por eso,
retomamos el camino del desarrollo de la ciencia social que Marx consideraba una herramienta revolucionaria para entender que al mismo tiempo que un modo de producción genera las condiciones para que las personas que lo integran sobrevivan, vivan y se reproduzcan, también genera las condiciones para que las personas se piensen a sí mismas y a las relaciones sociales que integran. Hay aquí un elemento fundamental que Marx resuelve magníficamente, argumentando que, dado que lo primero que producen las relaciones sociales son los medios materiales para su propia reproducción, no es la conciencia de este proceso lo que determina cómo se desarrollan las relaciones sociales, sino que, al contrario, es el modo en que se relacionan lo que produce, además de medios de vida, las formas de conciencia posibles. Junto con el desvelamiento del fetichismo de la mercancía, que vamos a repasar en ese otro video que ya es una promesa, esta perspectiva muestra a Marx en toda su barbarosidad. Este es el eje del Kung Fu del marxismo, y es fuerte. Acabo de citar doblemente Kung Fu Panda. Durkheim nos conmovió con su revelación de que las maneras en las que pensamos, sentimos y actuamos son, antes que personales, hechos sociales. Digamos brevemente que tanto las relaciones de producción como las formas de percibirlas, interpretarlas y reproducirlas, es decir, las formas de conciencia social, por ejemplo, de la posición social que ocupa cada uno en una sociedad determinada, cumplen con las condiciones de ser hechos sociales en este sentido. Son generales, porque están extendidas en el entramado de relaciones sociales, son externas a las decisiones de las personas, pues nadie elige en qué sociedad nace y es educado, y son coactivas en el sentido más amplio posible, porque se nos hacen necesarias, porque son indispensables para vivir. Constituyen el modo en que podemos seguir vivos, son compulsivas más que coactivas. En consecuencia, es cómo tendemos a reproducirnos si no emergen problemas, conflictos o alternativas políticas que las modifiquen, lo cual constituye el corazón del proyecto sociopolítico del socialismo científico. El cambio social debía venir tanto de los problemas que generaban las contradicciones, en el caso del capitalismo, entre propietarios y no propietarios de los medios de producción, como de la conciencia de que las ideas sobre estas relaciones debían revelar su verdadera naturaleza, no ocultarse, por ejemplo, en la igualdad formal o en la libertad de contratación, sino que encubrían un sistema, por un lado de dominación y por otro lado de explotación, de distribución desigual del esfuerzo y de las ganancias, de las recompensas, tanto materiales como simbólicas. Así, para Marx, la apariencia de la igualdad formal debía dar paso a la conciencia de la desigualdad material, y la apariencia de la libertad política debía dar paso a la conciencia de la necesidad de someterse a la voluntad de los propietarios en el mercado de trabajo, es decir, que no era verdad. En este caso, en el caso del capitalismo, se cambiaba al dueño, al amo, al señor, por el patrón o por el empleador. También la conformación jurídico-política del Estado, que formalmente ciega a las condiciones particulares de las personas, debía dar lugar a la revelación de tratarse de instrumentos que defendían o directamente articulaban, como en el caso de la expansión colonial e imperial modernas, la dominación de clase. Marx argumentaba al respecto que las ideas dominantes en cualquier sistema desigual eran en cualquier época las ideas de las clases dominantes, que tenderían entonces a defender y naturalizar su propia posición superior y sus privilegios. Ninguna clase dominante va a decir, che, sí, la verdad me estoy aprovechando de todos ustedes, mis zánganos. Bueno, y esto ocurría también porque además los dueños de los medios de producción material eran también los dueños o los participantes principales y orientadores, en consecuencia, de los medios de producción espirituales. ¿Sí? Los hijos de los trabajadores no estaban en las universidades. No necesariamente eran los grandes dueños de los medios de producción quienes estaban en Oxford, ¿sí? O en Harvard, pero sin ninguna duda pertenecían a élites sociales y no a las clases trabajadoras. Los medios de producción espirituales son entonces los medios para producir y difundir ideas sobre la realidad. Incluye, por ejemplo, a los periódicos, a los medios de comunicación, diríamos hoy. Al conjunto de estas ideas que fácilmente podemos asociar a la noción de sentido común, ¿sí? Pero un sentido común cargado de intencionalidad política o generado en el contexto de los conflictos sociales y políticos, a estas ideas Marx catalogaba como ideología, un entramado de ideas generadora de una falsa conciencia que hacía que las personas creyeran que la desigualdad, que siempre en términos materiales era bastante evidente, y es bastante evidente,
que esa desigualdad era voluntad de los dioses, una condición de la naturaleza humana, semihumana, un reflejo del mérito o la voluntad personal, de la predestinación divina, o una necesidad del buen orden, o cualquier otra forma de justificación que diera una explicación a la distribución desigual del esfuerzo, de las recompensas y del poder. La capacidad de generar autoridad, de la propensión a que una persona sea más obedecida que otra, para medirlo en términos de Weber. Es algo que en alguna medida está presente en el reclamo que hace Wright Mills del uso de la imaginación sociológica y de la incomodidad que produce la sociología al intentar develar lo que el sentido común oculta. El profesor Jorge Casas, a quien siempre agradezco su siempre precisa atención crítica, observa al respecto, referido al otro video que colgamos, donde se hablaba de la imaginación sociológica, que la dificultad de representarnos en el mundo social que integramos es lo que induce a Wright Mills a proponer un uso activo de la imaginación para generar una representación y no simplemente reimaginar lo que ya percibimos. Retomo esta crítica para proponer que esa misma dificultad es resultado de un determinado proceso ideológico que se acentúa con otras características de las representaciones simbólicas: el individualismo, el egoísmo, el miedo por el destino personal en desmedro del miedo por las consecuencias del funcionamiento colectivo, consecuencias que ese mismo miedo induce y profundiza y también nos retiene sometidos y dependientes de relaciones sociales que no contribuyen precisamente a fortalecer la dignidad humana. Bueno, como vemos, en este sentido siempre podemos volver a conectar las ideas de una manera nueva y es parte de la tarea del estudiante universitario ir formando sus propias apreciaciones críticas. Tomar lo que uno dice y reflexionar sobre eso críticamente. Por eso mismo reitero dos cosas que ya noté por escrito, en todo caso que queden registradas así también. Una, que estas presentaciones audiovisuales no reemplazan la lectura de los textos, no la pueden reemplazar. De hecho, hay aspectos que no incluyo en estas presentaciones muy a propósitamente. Nuevas palabras. La otra cuestión es que la lectura nunca debe hacerse sobre apuntes de otros. Por muy linda que sea la representación de un sitio de apuntes, por muy fácil que parezca probar una asignatura así, la práctica de leer apuntes resumidos de otros impide formar ideas propias. Un apunte permite entender. No digo que no permita entender, pero entender vuelve a la mente perezosa. Ya entendí, no tengo que trabajar sobre estas ideas. No funciona así, o no debería funcionar así. Tenemos las ideas, reflexionamos sobre ellas, incluimos otras cosas, nos equivocamos, volvemos hacia atrás. Si no cometemos error, y con un apunte no podemos cometer error porque es simplemente una reproducción de un conocimiento, de una forma propositiva de conocimiento que queda fija y pobre, muy pobre, no podemos hacer estos procesos, que muchas veces son totalmente inconscientes. Vamos mezclando inconscientemente en un proceso que creo recordar que se llamaba sedimentación y de pronto podemos empezar a utilizarlo de aquí a 2, 3, 4, 5 años. A veces un concepto tarda 15 años en encontrar su lugar en un aparato conceptual, por ejemplo. Esto lo digo por experiencia personal. Es tremendo verificar que hay cosas que llevaban muchos años dando vueltas en el cerebro hasta que terminan impactando en una idea realmente utilizable. Pero esto se puede conseguir únicamente si se hizo una inspección crítica del material que uno incorpora. Y eso se puede hacer solamente a partir de textos integrados, más o menos concretos. Aunque demos separatas de libros, no son apuntes con 4 flechitas, ¿sí? Insisto mucho en esto porque nos vamos acercando a una etapa en que necesitamos proponernos un poquitito más y por supuesto, al margen de lo que sea esta cursada, como esto es una introducción a la sociología y a las ciencias sociales, tienen todo un espacio por delante importante donde esta práctica es fundamental. Bueno, hasta la próxima.